Por eso en esta mañana le voy a hablar, soy hijo. Diga conmigo, soy hijo. Usted no es otra cosa que hijo. Mire, el mayor título que un hombre o una mujer cristiana en esta tierra debe de tener no es ser apóstol, no es ser profeta, no es ser evangelista, ni pastor, ni maestro, ni cantor. El mayor título que nosotros podemos tener es ser hijos. Saber que un hombre como Diego Arce, pecador, imperfecto, lleno de errores, tiene el honor de llamarse hijo de Dios. No hay título que supere eso. Ahora, ¿cómo se sentirá el Padre Eterno cuando nosotros nos sentimos orgullosos de identidades dentro de la iglesia que no son las correctas? Veamos esta mañana Mateo capítulo 4 versículo 17. Desde entonces, oiga esto, desde entonces significa que antes no se hablaba. Esa palabra desde entonces significa que de este tema que Jesús va a hablar no se había hablado antes. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Míreme acá, por favor. La palabra arrepentidos, yo la he escuchado toda mi vida, desde que conocí a Cristo. Pero la he escuchado con un sentido diferente, con una traducción diferente. Usted escucha predicadores de un pueblo decir: arrepiéntase o se va al infierno, arrepiéntase o arderás en una llama. Pero ese no es el significado de la palabra arrepentimiento. La palabra arrepentimiento en su traducción original significa cambio de dirección. Significa que antes caminaba el pecado, ahora me arrepentí y camino en otra dirección diferente. Pero cuando usted va al original, al griego, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, si no lo sabe, la palabra griega que se traduce para arrepentimiento es metanoia. Y la palabra metanoia significa literalmente cambio de mente. Entonces cuando Jesús dice arrepiéntase, lo que Jesús está diciendo es: cambien su mente. Es tiempo de cambiar su mente por las cosas que ya no serán igual a antes. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Una cosa es vivir fuera del reino y otra cosa es vivir en el reino. Fuera del reino, aunque sea cristiano, hija, voy a vivir de una manera equivocada. Dentro del reino, con el sistema correcto, con la identidad correcta, con el diseño correcto, con el gobierno correcto, voy a vivir conforme a lo que la palabra establece. ¡Aleluya! Y por eso Jesús aquí no les dice cambien de dirección. Por aquí les está diciendo arrepiéntase. Pero ese arrepentimiento no es cambien de dirección, ese arrepentimiento es cambien de mente. ¿Por qué? En la época en que Jesús nació, ¿quiénes eran los que predicaban? ¿Quiénes eran los que enseñaban? Eran los fariseos, eran los saduceos, era toda esa gama de artistas de Hollywood que lo que predicaban era ley, que lo que enseñaban eran rudimientos de hombres. ¿Sabía usted que la ley contenía 680 mandamientos? Nos cuesta cumplir 10. Ahora 680. Es más, se la voy a afinar más. ¿En qué resumió Jesús la ley? 680 mandamientos Jesús lo resumió en 2. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo. Nos cuesta esos 2. Se nos hace un mundo 2. Porque todos podemos amar a Dios, pero al prójimo, ¡ay! No, Dios guarde. Dentro de la misma iglesia hay gente que no se habla. Dentro de la misma iglesia hay gente que se tiran piedras. Dentro de la misma iglesia hay gente con envidia, con celo, con chisme, con murmuración. Nos cuestan 2. Ahora 680, mi querida Sonia. Y eso es lo que hablaban. ¿Cuál era la oración de un fariseo? Está en la Biblia, yo no estoy inventando el agua caliente. Dice la Biblia que el fariseo, cuando ayunaba,
desnudaba su rostro para que todo el mundo viera que estaba ayunando, se echaba ceniza en la cabeza y andaba prácticamente publicando: miren, me estoy muriendo de hambre porque estoy en ayuno. Y se paraba a orar ahí públicamente y decía: Señor, te doy gracias porque yo no soy igual a aquel que no ayuna. Señor, te doy gracias porque yo no soy igual a aquella mujer. ¿Sabe cuál era la oración de los fariseos? No se sientan mal, mujeres. Gracias, Señor, porque no soy mujer. No, es en serio. Estudien. Así oraban, porque la mujer Marguerite no valía nada. Dice la Biblia, porque lo dijo Jesús, que ellos le ponían cargas a la gente que ni ellos mismos podían llevar. Y entonces aparece Jesús. Y Jesús lo primero que dice es: ustedes oyeron que se dijo esto, pero ahora se va a hacer así. ¡Aleluya! Jesús viene a hacer un revolú. Jesús viene a cambiar el status quo. Jesús dice: a usted le dijeron que ojo por ojo, diente por diente, pero yo le digo: ame a su enemigo, ore por su enemigo. ¡Ah! Eso es el reino. Eso es el reino. ¿Ah? Jesús vino a cambiar todo el status quo. Y Jesús vino a devolverle la identidad verdadera a los hijos. Y claro, eso fue un pleito, hermano. Porque a lo largo de los evangelios, usted leerá pleitos entre los fariseos y Jesús. Se peleaban, ellos lo tentaban, ellos buscaban la ocasión de que él cayera. Le mandaron una moneda de Roma. Y le dijeron: vea, Jesús, esa moneda que usted tiene ahí, ¿de quién es la inscripción? Y Jesús dice: ¿por qué la tentáis? ¿De quién es la inscripción de la moneda? De César. Listo, denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Punto. Pero Jesús era práctico. Jesús no se andaba con mucha historia. Pero el pleito de Jesús fue con los fariseos, fue con los religiosos de la época, fue con la gente que no entendía el reino, fue con la gente que no entendió el cambio de mente. No lo entendieron. Ahora, ¿cuánta gente hoy, 2023 años después, seguimos sin el cambio de mente? Hello. No, pastores, que cuando yo me convertí en 1984, a mí me enseñaron esto, esto y esto. Pregunta: ¿y lo que te enseñaron en 1984 estaba alineado? ¿Estaba alineado? Porque ¿cuántas cosas hacen dentro de la iglesia que no son bíblicas? Regálame cuál verso de la Biblia habla de disciplina. De poner disciplina. O sea, entiendo que la Biblia habla de disciplina, porque la misma Biblia dice que al hijo que se deja sin disciplina en lugar de hijos, pero bajo el concepto que la iglesia lo establece. ¿Te portaste mal? 3 meses sentada en disciplina. Dígame cuál verso dice eso. ¿Cuál verso dice? Pecaste 3 meses sentado. ¿Y qué es disciplina para las iglesias? Ahora usted se sienta no ahí, se va a sentar allá en la última silla y nadie me le hable, porque él está en disciplina. Eso es corrección, eso es disciplina. Eso es discriminación. Pero regáleme el verso. Hoy le voy a cortar la cabeza a la vaca más sagrada de hoy, porque hoy es primer domingo del mes. Y todas las iglesias de Costa Rica son Señor. Regáleme el versículo bíblico. Si usted me regala el verso bíblico, yo me callo. Si usted me regala el verso bíblico que diga Santa Cena, suelto el micrófono y no vuelvo a predicar nunca más. Perdón, pero es que a mí me enseñó, no, a mí mi mamá me enseñó que los bebés venían de Francia. ¿No es en serio? Porque en la época de uno, preguntarle a un papá de dónde nacían los bebés o por dónde venían, hermano, eso era sacrilegio, eso era pecado, eso no se enseñaba en la escuela, ni en el colegio, ni en ningún lado. Y la pregunta del millón es: mi mamá no se sentó muerta de risa a decirme, ay, Dielito, de Francia, no, mi mamá se sentó seria y me volvió a ver otro, de Francia vienen los niños. Pregunta, porque mami me enseñó que los niños venían de Francia, ¿está correcto o está incorrecto, Abigail? Pero mamá me enseñó así.
Pero mamá me lo dijo, y si mamá me lo dijo es cierto. Entonces yo tengo que seguir con el error toda la vida. Señor. Ahora, como lo he dicho referente a la Santa Cena, la Biblia habla de cena del Señor. Cena. Sí. Alguien me puede decir, pastor, pero es que todo lo que se hace para el Señor es santo. Totalmente de acuerdo. Pero entonces, ¿por qué no aplicamos esa palabra a todo lo demás? Hermanos, ahora vamos a Abigail, que nos va a dirigir la santa alabanza. ¿Verdad que no lo dijimos? Nuestra hermana Zoraida nos va a dirigir la santa oración. ¿Verdad que no lo dijimos? Hermanos, prepárense porque ahora después de la prédica vamos a los santos diezmos y los santas ofrendas. ¿Verdad que no lo decimos tampoco? Hermanos, prepárense porque ahora vamos a consagrar las santas primicias. Hermano, hoy tenemos un santo niño que vamos a presentar en santidad. ¿Pero es que eso no lo dijimos? Entendemos que todo lo que se hace en la iglesia es santo. Vuelvo a repetirlo. Entendemos que todo lo que se hace en la iglesia es santo. Pero no necesitamos estar poniendo la palabra. Porque ya es un estilo de vida. Ser santo no es andarlo publicando. Ser santo no es ponerle un rótulo aquí, soy santo, soy santo, soy santo, soy santo, soy santo, soy santo, soy santo. ¿Sabía usted que los sacerdotes de la Biblia sí llevaban un rótulo que decía santidad de Jehová? Lea el libro de Levítico, cuando el Padre revela a Moisés las vestiduras que tienen que llevar los sacerdotes. Y dentro de las vestiduras hay un cinto que ellos tenían que llevar con esta palabra así como está escrita. Esta palabra, esto no son garabatos, esto es la palabra santidad en hebreo. Santidad de Jehová. Y esa escritura la tenían que llevar ellos escrita. Ellos tenían que andar anunciando la santidad. La santidad no es algo que se anuncia, la santidad es algo que se vive. Se lo voy a repetir, la santidad no es algo que se anda anunciando. Porque yo no veo al hermano Jesús, yo soy santo, yo soy santo. Buenos días, iglesia, yo soy santo. Buenos días, hermana Melba, yo soy santo. Buenos días, Juan Carlos, yo soy santo. No, mi santidad es un estilo de vida. No necesito andar anunciando. Como usted no necesita andar anunciando, soy cristiano, vecino, soy cristiano, compañero, soy cristiano, chofer del bus, soy cristiano. Usted no necesita andar anunciando, soy cristiano. Usted necesita mostrar que es cristiano. Entonces yo no necesito estar diciendo Santa Cena para que suene más lindo y más poderoso. Pero ¿cuántos pastores que ven esto y hasta amigos míos me han hecho la cruz y no me invitan a sus iglesias a predicar? Porque yo digo esto, pero demuéstrame con la Biblia el verso que dice Santa Cena. Demuéstrame. No, es que a mí me dice, ¿quién te enseñó? Igual que a mí, me enseñó mi mamá que los niños venían de Francia. A ti te enseñó un hombre con título de pastor sin conocimiento que era así. Y Jesús dice, el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, iglesia, podemos hablar mucho de este tema, pero no hablar lo que es importante. Oído. Cuando usted estudia los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se va a dar cuenta de algo, que Jesús predicaba de muchas cosas, pero tenía, mi querido Manfred, dos temas que predominaban sobre todos los demás. Dos temas. Y era el reino y era mi Padre. Jesús hablaba mucho del reino y Jesús hablaba mucho de mi Padre. De hecho, en solo los evangelios la palabra reino aparece 99 veces. Y en todas las veces, hermana Zoraida, fue dicha por Jesús. La pregunta es, ¿por qué para Jesús era tan importante el reino, que lo hablaba tanto? Ahora, Cristo muere, Cristo resucita. Llegamos al libro de los Hechos. Y en el capítulo 1 nos enseña y nos narra que Jesús, antes de subir al cielo, pasó 40 días enseñándole a los discípulos sobre el reino de los cielos. Es que Jesús no les enseñaba homilética ni apologética, que a los que estudiamos teología nos enseñan. A Jesús no les enseñó historia de la iglesia.
Jesús les enseñó los últimos 40 días después de resucitado que estuvo en la tierra, les enseñó el reino de los cielos. La pregunta nuevamente es, si para Jesús era importante el reino, ojo aquí, ¿por qué para la iglesia de hoy no es importante? La mayoría de las iglesias nunca han predicado acerca del reino. Y la otra gran mayoría, los pastores afirman que esto del reino es una moda. Miren, el reino no es una moda, el reino es de lo que más Jesús habló. Porque hoy quieren meter la paternidad, la identidad y todo esto como que es una moda, no es una moda, Jesús lo habló. Lo invito a que se lean los evangelios y marque cuántas veces Jesús dijo mi Padre y cuántas veces Jesús habló del reino. De hecho, antes de Jesús, Juan el Bautista aparece diciendo el reino de los cielos se ha acercado. Aparece Jesús y Jesús dice el reino de los cielos se ha acercado. Y lea el libro de los Hechos, ¿qué decían los discípulos? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, hablar del reino en el 2023 no es una moda, porque si fuera una moda lo estuviéramos descubriendo. Jesús habló del reino de los cielos. ¿Por qué para Jesús era tan importante que las mentes fueran cambiadas? Porque la gente del tiempo antiguo tenía mentalidad de la ley, ya se lo dije, y ahora Jesús está en la tierra y las cosas van a cambiar. Santo. Una cosa es vivir como si cuando Cristo no había venido, y otra cosa es vivir cuando Cristo viene. Santo. Debe de haber un cambio en nuestra vida. Jesús dijo, el reino se ha acercado. Porque en el principio de todas las cosas, en Génesis 1:26, el Padre dice, hagamos al hombre. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer conforme a nuestra semejanza y conforme a nuestra imagen. Y eso es lo que la iglesia nunca ha entendido. Que cuando el Padre intenciona formar al primer hombre y a la primera mujer, el Padre dice, lo voy a formar conforme a mi imagen y conforme a mi semejanza. ¿Qué fue lo que intencionó el Padre? Formar un hombre, oiga esto, formar un hombre de la tierra, porque el hombre fue formado de la tierra, pero que a pesar de que fue formado de la tierra, reflejara su imagen conforme a su semejanza. El Padre no quería habitar en la tierra, el Padre tenía su trono. El Padre no quería habitar en la tierra, Él quería, Esteban, un hombre en la tierra que reflejara su esencia. ¿Escuchó eso? El Padre no habitaba en la tierra, el Padre habitaba en su trono. Y desde su trono creó todas las cosas. Pero el Padre puso a un hombre y a una mujer con su esencia para que lo representaran en la tierra. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué dice la Biblia? ¿Que somos qué? ¿Embajadores? ¿Qué es un embajador? Es un representante. ¿Qué hace el embajador de Costa Rica en los Estados Unidos? ¿A quién representa? ¿A él o a Costa Rica? Si usted va a la embajada americana, los que van a sacar visa americana, digan amén. Los que van a ir a los Estados Unidos, digan amén. Si en el momento en que usted entra a la embajada americana, usted ya no está en Pavas, usted está en los Estados Unidos. ¿Usted lo sabía? No, pastor, pero eso que hay en Pavas, ahí, de rombos. No, señor. En el momento en que usted cruza la puerta de la embajada, ya no está en Costa Rica, está en los Estados Unidos. Y se rige ya, ahí está mi querido Jesús, ¿se rige por las leyes de Estados Unidos o por las leyes de Costa Rica? En el momento en que yo entro a la embajada de Nicaragua, ya no estoy en Costa Rica, estoy en Nicaragua. Y la Biblia dice que usted y yo somos embajadores de los cielos. ¿A quién representamos en la tierra? A un reino. Y ese reino tiene un Padre. Y ese reino tiene un Hijo. Y ese reino tiene un Espíritu Santo. Ahora la pregunta es, ¿lo estamos representando bien o lo estamos representando mal?
El Padre quería un hombre en la tierra que fuese hijo y que ese hijo reflejara lo que Él es. Ojo aquí, el Padre, oiga esto, cuando usted lee Génesis, el Padre creó todas las cosas, pero el hombre no fue creado, el hombre fue formado. Véalo, es que está ahí, hermano, y lo hemos leído 1000 veces y nunca lo entendimos. Ojo aquí, ojo aquí. Y dijo Dios, se descubran las aguas del océano. Nada más ordenó. Y las cosas sucedieron. Haya lumbreras que alumbren en el día y lumbreras que alumbren en la noche. No las hizo, dice haya. Y fue hecho por la palabra. Se descubre la tierra seca y la tierra seca produzca árboles y produzca plantas de todo tipo. No las formó, se descubre, dio la orden. La tierra produzca animales de toda especie, que sirva para comer, que sirva para cazar, que sirva para... Pero ¿cuándo va a ser al hombre? En el sexto día. ¿En qué mes estamos? Sexto. En el sexto día, el Padre decide formar al hombre. Y dice que el Padre toma tierra. Y ahí no dice, hágase hombre. No dijo eso. Dice que el Padre tomó tierra. Y la Biblia lo dice con esta palabra. Y formó al hombre. Usted no fue creado. Usted fue formado. Amén. Y nada más y nada menos que formado por las manos del gran escultor. Esa es la diferencia que hay entre una ave y usted, entre un animal del campo y usted, entre los cielos y usted, entre las estrellas y usted. Aunque las estrellas sean extraordinarias y sean inmensamente grandes, las estrellas no fueron formadas, las estrellas fueron creadas. Usted sí fue creado por las manos del alfarero. Ahora la pregunta del millón. Aquí me meto en problemas, hermana T. Porque hasta aquí todo está lindo. Yo veo las caritas de muchos y hasta aquí todo está bonito. El Padre te formó con sus manos para que usted fuera una oveja, para que usted fuera un siervo. Ahí está el detalle, decía el profeta Cantinflas. ¿Sigo, Padre? Miramos bien el diseño del Padre. Él nunca intencionó que usted fuera pobre. Regáleme el versículo bíblico donde la Biblia dice que Dios desea que usted sea pobre. Regáleme. Dios nunca intencionó que usted fuera pobre. La pobreza fue fruto de la maldición. ¿Cuál maldición? La desobediencia de Adán y la desobediencia de Eva. Porque cuando el Padre formó al hombre, no lo formó pobre. Lo formó bajo el ámbito del gobierno y bajo el ámbito de la riqueza. La religión nos ha hecho creer que hay que ser pobre para ser ungido. Eso es una mentira del diablo. Porque cuando el Padre formó al hombre, oiga esto, lo plantó en el huerto. ¿Y qué era el huerto? El mejor lugar que ha existido hasta el sol de hoy. Usted puede ver fotos de países extraordinarios. Jesús, que ha viajado tanto, me imagino que han visto, usted que viajó en cruceros, usted ha visto paisajes extraordinarios en su vida. Yo he visto paisajes extraordinarios en mi vida, en los países que he viajado. Pero según los eruditos, no ha existido un lugar como el huerto del Edén. Era el lugar perfecto. ¿Y a quién puso Dios en ese lugar perfecto? A un pobre. Ojo. La Biblia dice, la Biblia, es que todo eso está en la Biblia, que el huerto lo regaban varios ríos, pero que había un río que rodeaba la tierra de Jávila, y la tierra de Jávila era la tierra que estaba llena de oro. Y eso estaba dentro del Edén. Ahí está en la Biblia, en Génesis. Que usted lo lea y no lo entienda o se le pase por alto, pero ahí dice: el Padre no te formó para vivir en pobreza. El Padre dijo al hombre, ¿qué le dijo Dios al hombre?
quiero que señoree sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos. Quiero que señoree sobre las bestias en toda la tierra y sobre todo animal que se arrastre sobre la tierra. Eso es pobreza. Eso es gobierno. Eso es señorear. El Padre no te formó para ser pobre, para ser un siervo, para ser una oveja. El Padre te formó para ser un representante de él en la tierra con identidad de hijo. Ahora vea, el Padre le da dominio al hombre. El Padre le da gobierno al hombre. El Padre le da reino al hombre. Oiga esta perla. ¿Cuál fue el primer mandamiento que Dios le dio al hombre? Según la Biblia. Primer mandamiento. Primer mandato. El primer mandato fue: gobierne sobre la tierra. Esa fue la primera asignación. Adán, Eva, los puse en la tierra para que gobiernen esa tierra. Gobiernen sobre las aves. Gobiernen sobre los peces, gobiernen sobre los animales, gobiernen sobre todo. ¿Por qué gobernar la tierra es importante? Míreme, porque si gobierno la tierra, gobierno mi tierra. ¡Ay, papá, aleluya! ¡Santo! Porque ¿de dónde fue formado usted? Si yo logro gobernar la tierra, voy a gobernar mi tierra. ¿Y cuál ha sido el gran pleito hasta el día de hoy? Que nos cuesta. Nunca gobernamos esa tierra y mucho menos gobernamos esa tierra. ¡Tremendo eso! Ahí hay revelación. Santo, aleluya. Y el Padre le dice: el día que comas de este árbol, ese día morirás. Pero como lo dije la semana pasada, no era una muerte literal. Era una muerte espiritual. Era una muerte, oiga esto, donde la esencia de hijos se desprendió. Sí, amén. Se desprendió. El Padre en su esencia intencionó que el hombre fuera hijo. El hombre fue formado por las manos del Padre. El hombre portaba la palabra creadora del Padre. El hombre portaba la esencia del Padre. El hombre portaba la genética del Padre. El hombre portaba el poder del Padre. Y el hombre desobedece. Y ahora paga las consecuencias. Es expulsado del huerto. ¿Por qué fue expulsado del huerto? Por desobediente. Suave. Reciba revelación. ¿Por qué Adán y Eva fueron expulsados? Porque Dios no necesita a alguien en un lugar que no cumpla su asignación. Se lo voy a repetir. Adán y Eva fueron expulsados porque Dios no necesita a alguien en un lugar que no cumpla su asignación. Y aquí se la voy a devolver a usted hoy, miles de años después. ¿Por qué usted está en esta casa? ¿Por qué usted Dios lo trajo aquí? ¿Por qué usted toma un taxi, un bus o lo que tome desde la Rusia de afuera para venir aquí si allá está lleno de iglesias? Porque Dios te pone en un lugar para que usted cumpla una asignación. Cada iglesia es de Dios, pero cada iglesia tiene su propia visión y cada iglesia trabaja diferente. Yo no estoy en otra iglesia porque el Padre quiso que formáramos esta casa. Y si usted está en esta casa es porque el Padre lo trajo. Pero si el Padre lo trajo para que usted cumpla una asignación en esta casa. Mi pregunta es, ¿está cumpliendo la asignación del Padre? Porque el Padre echó a Adán y a Eva porque no cumplieron la asignación. Dígale al que está a su lado, tengo que cumplir la asignación. Mírenme, oiga esta revelación. El hombre como hijo, la serpiente no lo podía tocar. Porque Dios le dijo que señoree sobre lo que se arrastra. Como hijo, la serpiente no lo podía tocar. ¿Qué hizo la serpiente? Lo atacó, lo sedujo, lo engañó. La serpiente nunca le dio una orden ni a Adán ni a Eva. La serpiente los sedujo.
La serpiente vino ofreciendo, y oiga esto, oiga esta perla. La serpiente vino ofreciendo lo que el hombre ya tenía. La serpiente le dice a Eva: si comes del árbol, serás igual a Dios. Pero el hombre ya había sido formado a imagen y semejanza de Dios. ¿Sí o no? Sí, Señor, amén. Se da cuenta que el enemigo siempre vendrá a atacarte por algo que ya tienes. Ay, Espíritu Santo. El enemigo, don Larry, nunca te va a atacar por algo que no tengas. El enemigo te va a atacar por algo que tienes ya. La serpiente le dice a Eva: si comes del fruto serás igual a Dios. Pero ya eres igual a Dios. En imagen y en esencia ya eres iguales. Pero ahí estaba la trampa. Satanás siempre nos va a confundir con medias verdades para que usted pierda su posición, su diseño y su origen. El día que comas del árbol, ese día te mueres. El hombre y la mujer comen del fruto y ahora están en la condición, no en la posición. El hombre y la mujer fueron formados como hijos. Una vez que desobedecen, se esconden, y la pregunta que el padre les hace es: ¿dónde están? Comen del árbol, desobedecen, se vuelven a ver y se dan cuenta que estaban desnudos. Pero toda la vida, hija, habían caminado desnudos y nunca había habido problema. Pero ahora comen del fruto, desobedecen y se ven que están desnudos. Y lo primero que dice la palabra es que van y se esconden. Y Dios les pregunta: ¿dónde están? Pregunta de examen. ¿Usted cree que el padre no sabía dónde estaba? Entonces, ¿por qué lo preguntó? Oye, el padre no le está preguntando dónde están de un lugar geográfico. El padre está preguntando por su posición. Yo los posicioné aquí y ahora ustedes ¿dónde están? ¿Se lo repito o la agarro? Repítalo, agarramos, pero repítalo. El padre no les está preguntando dónde están por un lugar geográfico. Aló, Sol, ¿a dónde estás? Ah, estoy aquí, en el Parque Central de ella. No, el padre no está preguntando el lugar. El padre está preguntando la posición. ¿Dónde están? Yo los posicioné para que reinaran sobre esta tierra. Y ahora, ¿dónde están ustedes? Santo. ¿Sigo, padre? Ahora tenemos al hombre escondido. Adán le dice al padre, oiga esta perla. Adán le dice al padre: escuchamos tu voz, tu sonido, y tuvimos miedo y nos escondimos. Ojo. Alguien que me explique cómo una persona que hablaba con el padre y que tenía comunión con el padre, ahora lo escucha y se esconde. Porque dice la Biblia que Dios bajaba al huerto y que se paseaba con Adán y Eva por el huerto. Yo tenía el privilegio de pasearme por el parque con mi esposa, pero jamás con Dios. Usted tenía el privilegio de pasearse con un amigo por el parque, pero jamás con Dios. Adán y Eva caminaban con Dios, conversaban con Dios. ¿Qué conversaban? No me ponga a imaginarme porque voy a salir por un lugar. Yo me imagino a Adán y Eva diciéndole al padre: ¿te diste cuenta? Y la ganamos la 38. La íbamos a ganar. Tenían comunión, tenían confianza, tenían intimidad, tenían relación. Pero de un momento a otro, ahora escuchan la voz del padre, ¡ay!, y se esconden. ¿Por qué? ¿Quiere aprender? Sí. Porque en el diseño original, la voz del Padre no estaba afuera, estaba dentro de ellos. ¿A dónde está la voz de Dios hoy en tu vida? ¿Afuera o adentro? Santo, 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 qué lindo.
La voz del Padre no estaba afuera, era tan íntimo. El Padre les hablaba desde adentro. Pero cuando comen del fruto pierden su esencia. Y ahora el sonido de la voz del Padre está afuera. Ahora el hombre escucha a alguien más cuando antes solo escuchaba la voz del Padre. Escúcheme. Usted no vino a este reino a seguir escuchando el sonido del mundo. Usted vino a este reino a escuchar la voz de su Padre. Se lo voy a repetir. Usted no vino a este reino a seguir escuchando el sonido del mundo. Usted vino a este reino a escuchar la voz del Padre. Por eso las iglesias que no tienen reino, estamos esperando que venga un profeta para que desde afuera me diga lo que ya yo sé. Porque no tengo nada en contra de los profetas. Y aquí vienen y seguirán viniendo y hablará Dios a su vida, para su gloria. Pero por eso, por la falta de identidad, la gente anda corriendo, hermano. Ay, no, que viene generación 12, todos a casa Oasis, aunque cobren 30,000 pesos por ir a ver a un grupo cristiano. Ay, no, que viene Benigín, pastor, llenemos 7 voces. ¿Va a ir a escuchar a un hombre? Aunque reconozco los hombres de Dios y he tenido la oportunidad de ir a ver a hombres de Dios, pero no voy con la consigna de ir a ver a un hombre, voy con la consigna de recibir lo que ese hombre porta de Dios o esa mujer porta de Dios. Ahí está la diferencia. Ay, no, pastor, hagamos algo, viene generación 12, vuelvo a la casa de mi padre. Qué lindo, pastor, tenemos que ir todos. Toca el disco, le sale más barato. Porque si usted va con la intención de ver a generación 12, si usted va con la intención, voy a ir a adorar a mi Padre en ese lugar, ahí cambia la cosa. Si usted va con la intención de ir, porque cuando yo estaba en el mundo no me perdí un solo concierto del mundo que hubiera. Yo vi a Luis Miguel, yo vi a Chayanne, yo vi siempre el domingo cuando vino acá con Thalía y con todas esas estrellas. Yo vi a Aerosmith, yo vi a Bon Jovi, yo vi a Roxette, yo vi a todos. Si era ranchero, mi género siempre fue el rock, pero si era cantante yo iba al que fuera. Y yo era de los cazafortunas, que yo me metía a los camerinos y me tomaba fotos con ellos y tenía autógrafos. Entonces yo no iba al concierto de ellos, yo iba a verlos a ellos. ¿Vio la diferencia? Yo iba a verlos a ellos, a tomarme una foto con ellos, a tener un recuerdo de ellos, a tener el autógrafo de ellos, a tener los bolillos del baterista, a tener la púa con la que tocó el guitarrista, a sentarme en la batería del baterista que me acaba de tocar toda sudada, llena de alcohol y llena de drogas, pero tomarme una foto ahí. Entonces yo no iba por el concierto, yo iba por la persona que estaba ahí. ¿Por qué vino usted a la iglesia? ¿Por el hombre que está aquí o por el Dios que habita en este lugar? ¿Por qué va a una actividad? ¿Por ver al cantante? ¿Por ver al predicador? ¿O por el Dios que habita en ese lugar? Porque andamos siguiendo el sonido de afuera en lugar de escuchar el sonido de adentro. Usted es hijo, usted es hija, y usted lo único que necesita es doblar rodillas para que Dios le hable desde aquí adentro. Dios no está afuera, Dios está dentro de usted, habita dentro de usted y lo direcciona desde adentro. Su nombre. Ahora tenemos a un hombre y una mujer que no quieren diseño, no quieren esencia, y el Padre los expulsa del huerto. Y aquí, escúchenme, es donde el hombre adquiere falsas identidades. Cuando el hombre es expulsado del huerto, ¿sabe qué fue lo primero que hizo el Padre antes de expulsarlos? No los mandó desnudos. Lea, dice la Biblia que Dios hizo pieles y los cubrió. Muchos eruditos, la Biblia no lo dice, lo aclaro, pero muchos eruditos, viendo el patrón de Dios a lo largo del Antiguo Testamento, tal vez coinciden en que esas pieles pudieron ser pieles de ovejas. Porque ¿qué mandaba Dios a sacrificar en el Galileo? Ovejas. ¿Y cuáles pieles se usaban en esa época? Se usaban pieles de oso que calentaban mucho, se usaban pieles de oveja, pieles de camello. Entonces, escoja la que más le gusta a usted.
Pero algunos eruditos piensan que pudo haber sido. Vuelvo a aclarar, no está en la Biblia. Y ahí el hombre pierde identidad. El padre lo forma como hijo. Ahora el hombre está afuera, pierde identidad, anda dando tumbos por todos lados. Y ahí adquiere identidades falsas. Jesús viene a la tierra y parte de su comisión es devolverle al hombre su identidad. Por eso yo soy de los que toda la vida he dicho y he predicado que tenemos que salir de esa falsa creencia que tenemos en la iglesia cristiana. ¿A qué vino Cristo? ¿A morir por mis pecados? Sí, no está mal, pero no solo vino a eso. El sacrificio de Cristo hizo tantas cosas en nuestra vida. Y una de las primeras cosas que hizo fue volvernos a dar acceso directo al Padre. Porque antes no era así. Lea la Biblia. La Biblia dice que solo Juanca una vez al año podía entrar el sumo sacerdote al lugar santísimo. Nadie, mi querida Karen, nadie podía entrar. Nadie, fuera quien fuera. Solo el sumo sacerdote una vez al año. Y el sumo sacerdote tenía que prepararse como 3 meses antes, aislado, bañándose con cosas, con ritos, porque tenía que entrar totalmente puro. Porque si entraba impuro, la misma presencia de Dios que había ahí lo mataba. Según los teólogos, el sumo sacerdote entraba amarrado con una cadena de campanillas. Y lo iban soltando mientras él iba entrando. Y él iba entrando. Y mientras las campanillas sonaban, significaba que él seguía vivo. En el momento en que las campanillas dejaban de sonar, jaleo, nada más. Nadie tenía acceso. Pero viene Cristo, muere en la cruz del Calvario, y ahora la Biblia dice que tenemos entrada directa hasta el trono de la gracia. Entonces no solo fue por mis pecados. Jesús muere en la cruz para que nosotros recuperemos nuestra identidad, para devolvernos a nuestro diseño original. Iglesia, usted no nació para ser siervo ni para ser oveja de nadie. Se lo voy a repetir. Usted no nació para ser siervo ni oveja de nadie. Pero 2023 años, los cristianos somos felices cantando. Eran 100 ovejas que había en el rebaño. Eran 100 ovejas que amante cuidó. Pero en una tarde, al contarlas todas, le faltaba una y triste lloró. Y nos vamos en el viaje. Las 99. Y los cristianos celebramos eso como si fuera algo lindo. El pastor tuvo que dejar 99 justas abandonadas por ir por una rebelde que se había ido. Y celebramos eso. Pero a la luz de la Biblia, en la parábola del hijo pródigo, dice la Biblia que el hijo pródigo se va, se revuelca con prostitutas, malgasta el dinero, termina trabajando con cerdos, oliendo a cerdo y queriendo comer lo que los cerdos comen. Pero en ningún lado de esa parábola veo al padre dejando las 99 para ir a buscar. Regálame en qué momento el padre dejó las 99 para ir a buscar. Porque no se fue una oveja como en la parábola anterior, se fue un hijo. Y cuando ese hijo regresa, el padre no lo deja sucio, no lo deja como oveja, lo manda a bañar, lo manda a mudar, le pone anillo en el dedo, sandalia en los pies y dice: esta era mi oveja. ¿Sí dice el texto? No, dice: este era mi hijo que había muerto pero ahora vive. La oveja que se descarrió
la volvieron a traer como oveja. El hijo que se fue no regresó como oveja, regresó como hijo. Y fue dignificado por el padre. Míreme, ¿por qué anillo? ¿Por qué le puso anillo? Ojo aquí, porque el anillo representaba gobierno. El anillo representaba posición. Solo los grandes hombres, los que tenían hacienda, los que eran millonarios, cada uno tenía su marca. Todas las ovejas eran marcadas con un sello. Y ellos tenían, ¿cuál sello? El sello que ellos portaban en el anillo. Cuando a José lo llevan a palacio, ¿qué es lo primero que Faraón le pone? Un anillo en el dedo. Cuando a Daniel lo llevan a palacio, interpreta el sueño de Nabucodonosor, ¿qué es lo primero que le ponen? Un anillo. Porque el anillo representa posición, el anillo representa gobierno, el anillo representa que usted tiene identidad. Y eso fue lo que Cristo conquistó en la cruz del Calvario para nosotros. Tal vez usted no tiene un anillo natural, pero tiene un anillo espiritual. Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo te perdonó, Cristo te dio acceso al Padre y Cristo te devolvió tu identidad. ¿Por qué sandalias? ¿Por qué le puso sandalias? Porque solo los esclavos andaban descalzos. En la antigüedad, ningún esclavo usaba zapatos. Todos los esclavos, llámese quien se llame y fuera quien fuera, andaba descalzo. Y lo primero que el padre, después de poner a Dios, póngale calzado, póngale sandalias. Porque lo que el Padre está diciendo es, yo no te formé como esclavo, yo no te formé como siervo, y mucho menos como oveja. Yo te formé como hijo, pues puse mi esencia sobre los hijos, formé a mis hijos a imagen y semejanza de mí. Los siervos no heredan, las ovejas no heredan, los hijos sí heredan. Usted no le va a dejar su herencia a un caballo. O sea que le gustan los caballos, ¿verdad que no? Aunque Freddie Mercury le dejó su herencia a los gatos. Yo no sé qué va a hacer el gato con una mansión de 90 cuartos. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué habrá hecho ese gato desde ese entonces con más de 100 millones de dólares? Porque así son los artistas de Hollywood. Pero usted no le va a dejar su herencia a un poco de pollo, ¿verdad? Usted le va a dejar herencia al hijo que vas a tener, al hijo que el Padre va a poner en tu vientre, al hijo de la promesa. A ese es el que usted le va a dejar. Porque cuando Abraham estaba envejeciendo, dice la Biblia que a Abraham se le para Dios y le dice: dejarás que este damaseno esclavo nacido en mi casa herede. Porque no era costumbre que un siervo, que un esclavo heredara. Heredaban los hijos, heredaba el primogénito según la Biblia, no un esclavo nacido en mi casa. Y Dios se le aparece y le dice: Abraham, no te heredará un esclavo nacido en tu casa, te heredará un hijo nacido de ti. Porque las ovejas no heredan, los siervos no heredan, los hijos sí heredamos. ¿Quiere más? Enséñame el versículo donde la oveja perdida se arrepintió. Porque el texto dice que la buscó, la encontró muerta de frío, la encontró por allá, le curó las heridas, se la echó al hombro y regresó. Pero ahí no dice que la oveja se volvió a Cristo y le dijo: perdóname, perdóname. No. Pero cuando usted lee la parábola del hijo pródigo, el hijo pródigo se para en la pocilga, en la chanchera, y dice: iré a casa de mi padre y le diré: he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco llamarme tu hijo. ¿Hubo arrepentimiento ahí o no hubo arrepentimiento? ¿Sabe por qué? Porque solo un hijo tiene el poder de arrepentirse. Solo un hijo puede ser perdonado. Solo un hijo puede ser restablecido a su diseño original. Si la iglesia entendiera algo tan simple como eso, la iglesia sería otra cosa. Porque lo dije ahora un día y lo voy a repetir hoy: las iglesias no gobernamos. Perdóneme, yo voy a hablar por esta. En la obra de Heredia no gobierna Casa de Restauración.
En Aurora Heredia gobierna la droga, gobierna el narcotráfico, gobierna el adulterio, gobierna la drogadicción, gobierna la brujería, gobierna el chisme, gobierna hogares separados, agresión. Eso es lo que gobierna la Aurora. Pero ¿por qué tiene que gobernar eso si nosotros no dio gobierno? Porque nosotros no tenemos gobierno. Porque como somos ovejas, una oveja no va a reprender a un narcotraficante. Una oveja, un siervo, un esclavo no se puede parar en el mundo espiritual a decirle a Satanás: suelta este barrio para Cristo. Pero un hijo sí puede hacerlo, porque el hijo tiene la esencia del Padre, tiene la autoridad del Padre y tiene la comisión del Padre. ¿No me cree que dijo Jesús? Hoy doy potestad. La palabra potestad significa autoridad, gobierno, reino, diseño. Os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones, toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. ¿A quién le dio eso? ¿A un poco de ovejas? ¿A un poco de siervos? ¿O a los hijos redimidos por el Padre? Cuando todos aquí entendamos eso, porque de nada me vale que yo lo estudie, que yo lo entienda y que yo se lo comparta, porque yo solo no puedo hacer gobierno. Dios nos dio el gobierno a todos nosotros, pero para eso tenemos que, mire, metanoia, cambio de mente. Necesitamos dejar los rudimientos de atrás, necesitamos dejar la religiosidad que nos implantaron. Yo no sé cuándo se convirtió usted, hermano, pero yo me convertí hace 26 años atrás, casi 27, y lo que me enseñaron fue religión. Lo que me enseñaron es que una mujer, porque venía en pantalones a la iglesia, estaba condenada. Lo que me enseñaron es que porque una mujer se pintaba aquí como usted, estaba condenada. Lo que me enseñaron es que una mujer como usted, que se acaba de hacer el cabellito, estaba condenada. Y más usted que usa aretes, y más usted que usa cadenitas, está condenada. Eso fue lo que me enseñaron a mí. Pregúntale a esta mujer cómo me conoció. Yo era pastor, hermano, y en Playa de Doña Ana andaba con saco y corbata. ¿Por qué, Esteban? Porque ponerse una camiseta con usted y unos jeans, ¿sabe cómo le llamaban? Ropas viles. Y como yo era un pastor no podía andar con ropas viles. Así que a 49 grados de temperatura, en Doña Ana, el pastor andaba con saco y corbata. Eso es religión. Eso es esclavismo. Y el Padre no nos hizo libres para seguir siendo esclavos. El Padre nos hizo libres para que nosotros tengamos gobierno, reino, diseño, paternidad. Mateo 4:17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús dijo: cambie su mente, renueve su mente, porque la religión quiere mantenerlo atado a la tradición. El reino se ha acercado, y cuando el reino se acerca, todo cambia. Cuando el reino llega, el pobre deja de ser pobre, el enfermo es sanado, el cautivo es liberado. Salimos de la religión y de las falsas identidades que nos han puesto. ¿Cuándo pasa eso? Cuando el reino llega. Jesús dijo: el reino es un gobierno y el reino de los cielos se ha acercado. Aquí viene la segunda parte. Es interesante que la iglesia anda buscando algún día ver el reino, cuando Jesús dijo que el reino estaba entre nosotros. Estamos deseando morirnos para ir a ver el reino, cuando el reino está aquí. Jesús dijo: el reino. Jesús no se paró y dijo: pórtense bien para que conozcan el reino de mi Padre allá arriba. Jesús dijo: el reino está entre vosotros. El reino se ha acercado. Pero la iglesia anda buscando ver el reino. Miren acá. El reino de los cielos no es un lugar donde voy. Es una dimensión en la que vivo. Se lo voy a repetir. El reino de los cielos no es un lugar donde voy. Es una dimensión en la que vivo ya. Y los hijos vivimos en la dimensión del reino. Los hijos vivimos en la dimensión del reino.
Yo soy su pastor. Yo soy su padre espiritual. Pero ¿por qué cuando usted se enferma no se pone la mano usted? Porque usted no entiende que usted tiene el reino y que el reino está dentro de usted. Se lo he explicado 1000 veces aquí. Marcos 17:16. Estas señales seguirán a los que creen. Doña Sonia, ese verso no dice: estas señales seguirán a los profetas, estas señales seguirán a los pastores. No, dice: estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos creen aquí? Punto. Punto. Yo sé que eso es espectacular. Estoy enfermo y viene el pastor a orar por mí y me unge con aceite y me echa un poco de sal y me sopla. Eso es espectacular. Y yo sé que hay que hacerlo porque la Biblia lo dice. Y estoy para servirle. Pero cuando yo me enfermo, yo me pongo la mano yo mismo. ¿Y porque a mí me funciona y a usted no? Si usted tiene la autoridad, dala no por un hombre, dala por el cielo. Porque cuando su alacena está vacía, en lugar de: ay, pastor, ore, no tengo que comer, usted no se le para esa alacena y le dice: en el nombre de Jesús, por la herencia de hijo y la herencia de la palabra que dice: mi Dios pues suplirá todo lo que falte conforme a sus riquezas en gloria. Le ordeno hasta la cena que se llene en el nombre de Jesús. Y la ve llena en algunas horas después. Si en la Biblia tenemos ejemplos de una viuda pobre, tras de viuda y pobre, en la sequía más grande que ha habido en la humanidad, 3 años y medio de no llover, y Dios le manda un profeta, y lo primero que el profeta le dice es: dame de beber y hazme una torta a mí, pero lo único que tengo es para mí y para mi hijo. Y lo íbamos a hacer y nos íbamos a echar a morir. Esas son las palabras que para mí resaltan en un verso. Y a pesar de eso, el profeta le dice a Marguerite: sí, está bien, muérase si quiere, pero hágame la torta primero a mí. ¿En serio le hago? No le digo esa otra parte, pero le digo: hágame la torta a mí primero. Porque así ha dicho el Señor: la harina de la vasija no escaseará, ni el aceite escaseará, hasta el día en que vuelva a llover sobre la tierra. Y pasaron 3 años y medio. Yo conocí a José. José era tartamudo, pero cuando abría la Biblia en los grupos familiares, en las células, y empezaba a predicar, se le iba la tartamudez. Y tenía un vocerón que se escuchaba hasta allá donde el pastor Jasper. Y predicaba, y predicaba, y predicaba. Y terminaba la célula. Delante de Dios estoy. Y su esposa era estéril. Y en una célula, no en un culto, no en una campaña, en una célula, él mismo le puso las manos a su esposa. En nombre de Jesús, lo que está muerto resucita. A los 3 meses estaba embarazada. Era una pelota de este tamaño. 12 libras pesó cuando nació. Y estábamos en una célula. Yo lo vi, nadie me lo contó. Yo no era el líder de la célula. En ese momento yo era el que estaba ahí recibiendo. Y llegó la esposa llorando. El niño estaba llorando porque tenía hambre y no había leche para hacerle. Y él estaba sin trabajo. ¿Sabe qué hizo José? No se puso a llorar. No se puso a tartamudear. ¿Sabe qué le dijo? Hágame el favor, déjeme al niño aquí, vaya a traerme el tarro de leche. Y la esposa trajo el tarro de leche porque era vecina. Y ese hombre le puso la mano al tarro de leche y le dijo: en el nombre de Jesús, hasta que yo consiga trabajo y esté estable, leche no va a bajar. Y ese hombre le dio a ese William 4 meses leche del mismo tarro. ¿Tiene la opción de creerlo? ¿O tiene la opción de seguir siendo siervo de Dios?
que son cosas que pasaron en la Biblia, no pasaron. No había una multitud de 5,000 personas, Jesús predicando, y cuando dijo, ¿tienen hambre? Dale vosotros de comer, pero para decirlo en español, $500,000 no alcanzaría, son 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. ¿Qué tiene para ahí? Hay un chiquillo que tiene unos panes y unos pesos, tráigamelo. En nombre de Jesús, repártanos y recojan lo que sobró. ¿Cuánto sobró? Dice la Biblia, ¿cuánto? 12 cestas vacías, llenas. Ese es el Dios que yo conozco. Y la buena noticia es que usted y yo somos hijos de Él. Porque estas cosas que pasaron ahí no pueden pasar hoy. Si Jesús dijo que mayores cosas que las que Él hizo, nosotros haríamos. ¿Por qué? Porque no tenemos reino. Porque no manifestamos el reino. Porque como somos siervos y ovejas, no puedo manifestar el reino. Pero cuando yo entienda que soy hijo y tengo la identidad, el diseño y el gobierno, entonces voy a empezar a hacer cosas que tienen que haber. Yo le he contado a usted, hermano, cómo yo me he levantado una madrugada a orar. Iba a orar con el pastor Jasper y no tenía nada en la alacena. Nada. Y cuando digo nada, es nada. Y yo me fui a orar a las 4 de la mañana. Y estando ahí, Esteban, lo único que tenía eran 2 rojos. Y alguien me podría decir, pastor, pero con 2 rojos compra un pedazo de pan y compra leche. ¿Y al almuerzo qué compro? Al almuerzo no tengo ni los 2 rojos, ni el pan, ni la leche. Sí, seamos honestos. Y me fui a orar. Y estando ahí orando, el apóstol Jasper dice, hermanos, vamos a hacer una rueda porque tenemos a alguien que está necesitado aquí. Y yo por dentro dije, Señor, gracias, le acaba de revelar. Y pone una mujer en el centro. Esta hermana amaneció sin qué comer. Y yo por dentro, Señor, yo también. Aleluya. Yo lo viví. ¿Y sabe quién es el apóstol Jasper? El pastor Diego va a orar por ella. El hombre que no tiene que comer va a orar por la mujer que tampoco tiene que comer. Eso es para los que dicen, me siento mal, por eso no oro por nadie. Me siento mal porque tengo una tribulación, ya no predico. Yo no tenía que comer. Y me pusieron a orar por una mujer que estaba igual que yo. Oiga esta perla que le voy a regalar. Cuando Jesús llega a la tierra, Jesús nace de una mujer. Ahora, cuando Jesús se va de la tierra, ¿cómo se va? Llegó por una mujer, pero no se fue igual. Dice el libro de Hechos que Jesús se fue en una nube. Eso usted lo puede ver en Hechos 1:9. Se fue en una nube. Pregunta, porque es que yo me hago preguntas cuando leo la Biblia. ¿Por qué si para irse ascendió en una nube? ¿Por qué cuando nació no vino igual? Porque era Dios. Era Jesús, pero era Dios. Pudo haber venido en una nube también y que aparezca ahí en el Monte de los Olivos. De la noche a la mañana aparece un niño ahí llorando. Y sí. Y que Dios le habla a María y José y María lo recoge. Y igual va a ser el hijo de ellos. ¿Por qué si para irse se va en una nube, cuando nació necesitó un vientre? Oiga aquí. Porque si Jesús para venir a este mundo hubiera venido en una nube, hubiera sido ilegal. ¿Por qué? Porque por más Jesús que era, tuvo que nacer como hijo. Se la repito. Por más Jesús que era, Él tuvo que ser hijo también. Lucas 1:31. Búsquelo. Estamos cerrando, ya estamos terminando. Lucas 1:31, por favor. Quiero que ese verso usted lo abra y que usted lo lea conmigo, por favor. Evangelio de Lucas. Recuerden que los evangelios son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces vaya Mateo, después de Mateo sigue Marcos y luego Lucas. Lucas 1:31. ¿Llegamos? Amén. ¿Qué dice ese verso? Y ahora concebirás, léalo conmigo, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz una oveja, un ciervo, ¿un qué? ¿Un qué? Y llamarás su nombre Jesús. A un Jesús
vino con la identidad de hijo. Siendo Dios y siendo el Redentor, Él vino con la identidad de hijo. Ahora oiga esta. En la Biblia Jesús era conocido como hijo de David también. Así le llamaban. Hijo, ¿qué le dijo Bartimeo? Hijo de David, ten misericordia de mí. Y José, el papá terrenal, era descendiente de la descendencia, valga la redundancia, de David. Y este José era su padre terrenal. ¿Por qué era necesario que Jesús tuviera un padre en la tierra? Porque para que un hijo sea legal, necesita paternidad en la tierra. Y por más Jesús que fuera, Jesús necesitaba una figura paternal que lo guiara y lo enseñara. Por eso la orfandad es el mayor pecado de la iglesia. Gente que es hijo, pero vive como otra cosa. Eso se llama orfandad. No tenía la sangre de José. No tenía la sangre de José. Tenía la sangre divina, pero se sujetó. Porque dice la Biblia que cuando se les perdió en Jerusalén y unos días después llegaron al templo y lo encontraron disertando con los maestros, le dijeron, ¿qué haces? Y Jesús le dijo, en los negocios de mi padre deben de ser. ¿Y sabe qué le dijo José y María? Pues se equivocó, papito. Se va con nosotros y se queda queditico. Y dice la Biblia que él se fue sujeto. Sujeto. Hijos sujetos a sus padres. Sujeto. Y a partir de ahí, esta no estaba aquí, pero ya que se tocó el tema, a partir de ahí, muestren otro verso donde hable de Jesús siendo adolescente o siendo joven. A eso se le llama los años perdidos de Jesús. Jesús reaparece a los 30 años, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué pasó todos esos años? ¿A dónde estuvo Jesús? Libros hebreos. Nadie tiene más autoridad para hablar eso que los hebreos. Uno, Jesús estuvo sujeto a su padre terrenal José. Tanto fue así que aprendió el oficio de carpintero. Por más Jesús, por más Redentor, tuvo que aprender a hacer muebles. Dos, según Claudio Josefo, uno de los más grandes historiadores eruditos de la Biblia, Jesús estuvo en secreto siendo preparado para su comisión, a los pies del gran Gamaliel, el mismo que enseñó al apóstol Pablo. Perla de sabiduría. Por más llamado que tengas, tienes que prepararte. Por más llamado que tengas, porque Él era el Redentor, el Hijo, pero a pesar de eso se prepara. Es doloroso ver tanta gente sin identidad hoy dentro de la iglesia. ¿Somos hijos o no somos hijos? Porque le voy a decir algo. Usted puede cambiar de iglesia cuando quiera, pero de papá no puede cambiar. Usted puede cambiar de iglesia, pero no puede cambiar de padre. Mi hija puede crecer, se casa y se va, pero el papá seguirá siendo yo. Usted podrá irse para donde quiera, pero yo seguiré siendo su papá espiritual. Porque usted no puede cambiar de papá. Yo vengo a decirle, iglesia, que usted tiene un padre. Usted tiene un padre. Usted tiene identidad. Usted tiene diseño. Diga conmigo, soy hijo. Soy hijo. Diga con fuerte, diga, soy hijo. El reino no es una moda. El gobierno es el gobierno bajo el cual los hijos de Dios viven. ¿Alguien lo cree? Que diga amén. Póngase de pie.